Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de radiología de tórax. El otro día vimos los factores técnicos para poder determinar que una radiología de tórax es adecuada. El día de hoy repasaremos un poco de anatomía, ¿verdad? Y analizaremos eh, un factor importante para la evaluación de una radiología, que es lo que ustedes vieron en cuarto año de medicina. Lo analizaremos relacionado con la radiología. Es importante que recuerden que para una evaluación adecuada de una placa de rayos X es necesario tener un contexto clínico. En ese contexto clínico está la anamnesis y el examen físico, a lo que ustedes conocen como la historia clínica. Aquí está mal, esto debería estar abajo y esto arriba. Dentro de esa historia clínica, pues la anamnesis es toda la recopilación de información que ustedes obtienen del paciente o familiar acerca de sus manifestaciones clínicas. Y el examen físico es el factor que ustedes evalúan en forma directa en el paciente. Nos enfocaremos hoy en el examen físico porque está interrelacionado con la imagen radiológica, ya que el examen físico es una percepción visual del paciente. De igualmente, la rayos X convencional es una visualización de su paciente a través de su cuerpo. Entonces, recordando que en el examen físico hay cuatro factores importantes que son la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Eh, Desde el punto de vista del examen físico, hay líneas importantes que evaluar para identificar cierto tipo de patologías. Aquí tenemos una imagen topográfica donde está la línea external, la línea medioclavicular y la línea axilar anterior. En esta proyección tienen la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. ¿Por qué son importantes estas líneas en el momento de evaluación? Igual como la línea que sería posterior, que es la línea vertebral y la línea para escapular. Estas líneas topográficamente nos ayudan a identificar cierto tipo de lesiones. Por ejemplo, si ustedes encuentran una lesión supraclavicular izquierda, sólida, pétrea, no móvil, pueden sospechar que se trata de un ganglio centinela, ¿verdad? Y es un ganglio frecuente a este lado izquierdo en patología gastrointestinal, sobre todo cáncer gástrico. Entonces podrían considerar como una metástasis. Por el contrario, si encuentran un ganglio o una masa en la línea axilar anterior, pueden considerarlo como un ganglio centinela de una patología mamaria. Entonces, como ven, la ubicación de estas líneas y el encuentro de algunos tipos de patologías nos puede ayudar mucho en el diagnóstico de algunos tipos de enfermedades. Lo mismo, ¿verdad? Encontrar ganglios axilares en una mujer es frecuente porque la mujer tiende a ser rasurado de axila. Pero encontrar muchos ganglios aumentados de tamaño en una región axilar en un varón no es completamente normal. Se puede considerar como oncopatológico y puede estar asociado al linfoma. La línea vertebral es importante porque nos puede ayudar a identificar una escoliosis o rotoescoliosis que puede implicar afectación pulmonar secundaria. Aquí tenemos un paciente en el cual tenemos una proyección PA y una proyección lateral y es importante visualizar algunas cosas que logramos observar en esta radiografía. Uno de los puntos importantes es valorar la silueta cardíaca. Que aquí la tenemos. Y aquí la tenemos.
Entonces, aparentemente en esta imagen, la silueta cardíaca parece estar aumentada de tamaño. El estar aumentada de tamaño significa que el índice cardiotorácico, que se lo estamos midiendo, sería mayor de 0.5. Ese índice cardiotorácico mayor de 0.5 nos está hablando de cardiomegalia. Pero esto es una proyección PA, que hay que ver si no está rotada, si está bien inspirada, si está bien penetrada y si está abarcando toda la caja torácica. Y definitivamente hay una leve rotación hacia la izquierda, es muy leve, ¿verdad? No para que nos provoque esa cardiomegalia tan evidente. Está bien inspirada, está bien penetrada. Bueno, la penetración no está bien porque estamos viendo los cuerpos vertebrales hasta acá abajo, el cuadrito. Pero los demás factores podríamos decir que están siendo dentro de parámetros normales. Pero entonces la pregunta, ¿tiene cardiomegalia o no? Por eso les pongo la proyección lateral, porque una imagen radiológica en sí misma no es un diagnóstico, ¿verdad? Nos da la facultad de tener algunos diagnósticos, pero sin un contexto histórico del paciente es bien difícil. Sin una anamnesis y un examen físico, esta imagen nos puede dar diagnósticos erróneos. Fácilmente cualquiera de ustedes puede decir, bueno, este paciente es una cardiomegalia, si es una cardiomegalia, entonces es un paciente con hipertensión, es un paciente con cardiopatía congénita, etcétera, etcétera, porque es un paciente joven, se ve en la contextura ósea. Entonces, lo importante aquí es la proyección lateral que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, hay una normalidad justamente acá. Parece que no quiere. Vamos a ver si no me deja. Una normalidad justamente aquí. Y podríamos decir que es un paciente femenino, no tiene mamas, pero aquí se mira la parrilla costal con un aumento de densidad de tejidos, que es esto que es aquí. Pero esto es una imagen compuesta, porque la verdadera patología se encuentra aquí abajo. Lo que tienen este paciente, ¿verdad? Y eso lo pueden detectar únicamente por examen físico. Este paciente lo que tiene es un pectum excavatum. Ustedes saben que en el pectum excavatum la parte inferior del esternón se hunde hacia adentro, disminuyendo el espacio anteroposterior del cuerpo, provocando hundimiento del esternón, provocando hundimiento de las costillas, y eso provoca compresión en el corazón y lo rota. Esa rotación es la que permite que podamos pensar que tenemos a un paciente con cardiomegalia, pero en realidad lo que tenemos es un paciente con un pectum excavatum, que solo lo podemos ver en esta proyección lateral. Si no la tuviéramos, sería muy difícil decir que este paciente no tiene una cardiomegalia. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes tengan una radiografía, tengan todo el contexto clínico del paciente. Si no lo tienen, pueden dar falsos diagnósticos. Y eso lo tienen en la inspección del paciente. La auscultación es importante. Recuerden, la auscultación debe ser de pie, sentado, acostado, en lateral, en decúbito, etc. Porque nos permite ver los campos pulmonares. Esos campos pulmonares nos pueden ayudar a determinar si hubiera un derrame pleural y ustedes cambian de posición al paciente, los ruidos se atenuarán con el cambio de posición. Eso nos ayuda hasta poder diagnosticar que si tiene un derrame pleural y está ubicado o no está ubicado. ¿Por qué? Porque se atenúan con la presencia de líquido los ruidos. Acordándose que los ruidos pulmonares hay normales y anormales. Los normales son los bronquiales en el centro y los alveolares o vesiculares en la periferia. Pero cuando el ruido bronquial es muy brusco y grosero, se llama roncos. Sibilancias cuando son a nivel de los alveolos.
Y también puede haber crépitos, subcrépitos, estertores, que son cuando hay presencia de líquido no dentro del tejido alveolar. Eso lo vieron en cuarto año de medicina y les ayuda mucho a poder determinar patologías. Por ejemplo, los roncos son frecuentes en el área central, son patológicos, pero es más frecuente en el área central. ¿Qué pasa si encontramos un ronco periférico? Bueno, nos ayuda a decir que hay una dilatación periférica del aparato bronquial. Ya una dilatación periférica del aparato bronquial nos está hablando de la posibilidad de bronquiectasias desde el punto de vista clínico. Claro, los estudios radiológicos ayudarán mucho más a poder detectarlo. La percusión de igual forma nos ayuda a detectar puntos dolorosos o cambios de sonido a nivel de la región pulmonar, que se complementa con la ayuda de la radiografía. Todo es un contexto. Ustedes lo unen y tienen la posibilidad óptima de encontrar un diagnóstico más certero o adecuado. La palpación también es importantísimo porque detectan dolores. La causa más frecuente de dolor en adolescentes en la región torácica es osteocondritis. O investiguen si levanta pesas, se hace fisicoculturismo y todo eso. Porque hasta en las pacientes femeninas puede también haber osteocondritis por el uso excesivo de fuerza. Entre más joven, más frecuente. Aquí tenemos una paciente donde también la palpación y la valoración de la verbalización nos ayuda a determinar los cambios sonoros o el movimiento del sonido a través del tórax y poder identificar patologías. Aquí tenemos otra imagen radiológica. Si ustedes ven esta imagen radiológica, llama la atención que hay una área específica de lucidez en este tórax que es esta área que está aquí, y podríamos decir que existe una lesión patológica a ese nivel. Bueno, ¿qué diagnóstico podemos tener? Neumotórax, pero el neumotórax es la presencia de líquido fuera del pulmón, perdón, aire fuera del pulmón. Si fuera aire dentro del pulmón, desplazaría las estructuras hacia el lado contralateral, hacia acá. Pero no está siendo desplazada, la tráquea está central. Bueno, entonces descartamos neumotórax. Puede ser una bula. Bula es una imagen llena de aire que es congénita por el deterioro del pulmón, pero también tiene efecto de masa, no está desplazando. ¿Qué más puede ser? Un tumor, pero los tumores no son radiolúcidos. ¿Qué más podría ser? Una telectasia, no, porque las telectasias jalan hacia el mismo lado. Entonces, ¿frente a qué podemos estar? Pues la historia clínica. La historia clínica de este paciente es una anamnesis completamente normal. Pero una imagen radiológica como esta nos hace considerar un montón de diagnósticos diferenciales. Entonces, recuerden que la semana pasada hablamos que es importante cuando estamos valorando un paciente, y sobre todo en una radiografía de tórax, valorar el contenido y el continente. Entonces, en este paciente no hay ninguna patología de contenido. La patología es continente. ¿Será que le faltan las costillas? No, ahí están, se ven, pero bien atenuadas, pero aquí van a ver. Entonces, sí hay ausencia de algo en particular que está justamente en esta área. Y cuando los rayos X penetran, no atraviesan toda la estructura, sino que solo atraviesan parte. Aquí es la ausencia del pectoral mayor. Como el pectoral mayor no está, la penetración de los rayos X es mayor que en este caso que está el pectoral. Entonces, esta es una alteración congénita que está en el continente y no tiene ninguna patología en particular, ni en el pulmón ni en el corazón. Entonces, por eso es importante el examen físico y correlacionarlo con una imagen radiológica, si no, podemos dar miles de diagnósticos diferenciales. La respiración sí es importante cuando evalúan a un paciente,
Si es una respiración aumentada o una respiración disminuida, la aumentada está asociada a acidosis metabólica, lesiones del sistema nervioso central, ansiedad, hipoxemia, hasta el mismo dolor aumenta la frecuencia cardíaca. Las patologías que lo disminuyen son lesiones cerebrales, la miastenia gravis, que hablamos el otro día, el uso de narcóticos o la misma obesidad. ¿Por qué? Porque hace disminuir la expansibilidad pulmonar. Los tipos de respiración patológica son una respiración rápida y superficial. La única diferencia con estas tres es que la respiración rápida y superficial es autolimitada. Por ejemplo, ¿qué me puede decir una respiración rápida y superficial? Que me estén asaltando y yo salga corriendo. Eso me va a dar una de esas. O que le estén dando una mala noticia. O que le estén dando una buena noticia y le causó demasiada alegría y pueda provocar rapidez en nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria. Pero eso se autolimita y se controla. Mientras que la respiración de Kuhn-Moll, Cheyne-Stokes y la respiración de Buck están asociadas a patologías directas y particulares. Por ejemplo, la respiración de Kuhn-Moll está asociada a la diabetes mellitus descompensada o una cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la característica de esta respiración? Que es profunda y forzada. Al principio inicia superficial y rápida, pero según avanza la acidosis, se vuelve profunda, lenta, forzada y jadeante. Jadeante es como cuando uno se está ahogando. Entiéndanlo, si ustedes les va a cambiar, no tienen un paciente diabético, saben que es diabético, empieza con les entra a la emergencia con una respiración rápida y superficial y de repente les empieza a cambiar, sepan que están frente a una acidosis metabólica. Y lo que tienen que evitar es que les llegue a un edema agudo del pulmón, porque esta respiración les lleva a eso. Y un paciente diabético con un edema agudo del pulmón tiene mal pronóstico. Entonces, por eso es importante que ustedes lo asocien y cuando hagan el estudio radiológico, es importante determinar si este paciente que está en cetoacidosis tiene acúmulo de líquido, ya sea derrame pleural o presencia de patrones alveolares, porque los patrones alveolares, si no hay fiebre, están asociados a acúmulo de líquido. Significa que está congestionándose y este paciente le va a caer en un edema agudo de pulmón y ustedes saben que tienen que contrarrestar esa cetoacidosis, aunque no tengan el examen de laboratorio en ese instante. La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración bien particular porque se presenta en lesiones, sobre todo del sistema nervioso central, porque cursa con periodos de apnea. Estos periodos de apnea pueden durar entre 10 a 40 segundos. Después se recupera y vuelve a seguir respirando hasta que vuelva a ser rápida y cae en un paro. Normalmente esto está asociado a la insuficiencia cardíaca crónica y a la hipertensión endocriniana. Si ustedes tienen un paciente con una respiración normal y que sufrió un accidente y tuvo trauma cráneoencefálico, estaba estable y de repente empieza con una respiración de este tipo, lo primero que tienen que pensar es una hemorragia sonandea, una hemorragia intraventricular que esté generándome hipertensión endocraniana. Entonces ahí valorarán un fondo de ojo para ver si hay papiledema y la clínica evolutiva del paciente para manejar la lesión cerebral, porque la lesión cerebral me está provocando este tipo de respiración que me va a llevar a la muerte del paciente porque me puede caer en una parada. La última respiración es una respiración. Normalmente está en pacientes graves, se presenta en pacientes agónicos y normalmente está asociada a una lesión del sistema respiratorio a nivel de el puente o el bulbo. Es una respiración irrecuperable y normalmente la respiración de Biot es una respiración jadeante y lenta. Normalmente este está previo a la parada respiratoria y normalmente es la respiración que se presenta en un paciente agónico.
para que ustedes lo puedan ver, no sé si lo han visto alguna vez, es como la respiración que está teniendo un pez que ha salido del agua y que ustedes miran que se está muriendo y hace como boconadas, o sea, abre la boca para meter el aire lo más posible, pero el pescado muere en segundos después. Esta es una respiración de vida. Las alteraciones respiratorias pueden ser por múltiples causas, múltiples enfermedades, ¿verdad? Neumonía, neumotórax, asma, cuerpos extraños, embolia pulmonar, taponamiento pericárdico, insuficiencia cardíaca, altitudes, ¿verdad? Causas psicógenas, venenos, uso de barbitúricos, etcétera, un montón de cosas. Es importante, desde el punto de vista radiológico, entender que el diámetro transverso siempre va a ser mayor que el diámetro anteroposterior. Si los diámetros son iguales, están frente a un tórax en tonel, que es signo de atrapamiento aéreo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace un estudio radiológico y fácilmente se dice atrapamiento aéreo, porque el atrapamiento aéreo está asociado a asma bronquial, bronquitis crónica o enfisema. Entonces, el diagnóstico radiológico hay que tener mucho cuidado y para eso hay que saber si es una radiografía P o PA, porque nos hace la diferencia. Saber si la radiografía está bien inspirada o poco inspirada, saber si está centrada o no, porque aquí, si ustedes se fijan, esta radiografía está centrada, pero esta está cortada, hasta el ángulo no se ve. Por lo tanto, pareciera que el corazón estuviera más grande y además está rotada. Entonces, todos esos parámetros hay que valorarlos en el momento de la radiografía porque nos hacen pensar en diagnósticos errados. Aquí tenemos una radiografía. Esta está más rotada que esta, pero esta tiene 8 arcos, esta tiene 10 arcos. Miren cómo hace la diferencia el que tenga 8 a 10 arcos, el que esté rotada a que no esté rotada, ¿verdad? Hace mucho la diferencia en un paciente. Por lo tanto, siempre tienen que valorar esos parámetros en toda radiografía de tórax y correlacionarla con la clínica de sus pacientes. Si no, nuevamente volvemos a caer en falsos diagnósticos. La rotación, como ya se las había explicado, se valora por el espacio externo clavicular o por la distancia entre los apófisis espinosas y la cabeza de la clavícula, para saber si una radiografía está rotada o no. Si una radiografía es PA o AP, en la PA la valoración es cardiopulmonar y en la P la valoración es de estructuras óseas y tejidos blandos. Entonces, por eso es importante anatómicamente entender que está bien o no está bien. Nuevamente, una radiografía entre poco penetrada y muy penetrada. Si se fijan, muy penetrada, los pulmones se miran completamente negros y podemos decir que tiene atrapamiento aéreo. Radiológicamente no podemos decir ni enfisema, ni asma, ni bronquitis crónica. Son diagnósticos clínicos confirmados con imágenes radiológicas. Aquí se los contrapongo entre lo que podría verse, se miran los bronquios muy gruesos, pero es por la poca penetración, y podemos decir bronquitis. Sobre todo este problema se ve muy frecuentemente en las radiografías digitales, en donde el técnico no ha aprendido a hacer los contrastes adecuadamente y los puede dejar muy blancos y verse los bronquios muy prominentes. Entonces, por eso es importante tener esa correlación. A la anatomía es importante recordar que la bifurcación de la carina se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. El bronquio derecho es más vertical, el bronquio izquierdo es más horizontal. Por eso, los cuerpos extraños y las broncoaspiraciones son muy frecuentes en el lado derecho y más frecuentes en el lóbulo superior, porque cuando el cuerpo extraño entra y choca, digamos, entra, pasa por aquí y choca con la pared del bronquio superior,
Normalmente el objeto o la broncoaspiración se va hacia las ramas del bronco superior y por eso puede provocar neumonía apical o atelectasia apical si tapa el bronquio principal. Tanto en niños como en adultos, las lesiones apicales están asociadas muy frecuentemente en broncoaspiración o cuerpo extraño. Mientras que el lado izquierdo, como es más horizontal, el cuerpo extraño o las estructuras caen más en forma vertical. Por eso es importante conocerlo. Cuando miramos un tórax y miramos algo como esto, miramos esta imagen que parece corazón, pero la vemos muy arriba, siempre hay que tener una proyección lateral. ¿Por qué? Porque en esta imagen estamos viendo algo extraño, como ser una imagen a este nivel. Pero el callo aórtico ni siquiera lo estamos viendo. Entonces no puede ser corazón. Entonces el corazón es este que está aquí abajo. Pero la parte de arriba del corazón no la vemos. ¿Por qué? Porque hay algo aquí arriba que borra los bronquios. Aquí está la tráquea. Y la tráquea está comprimida. Por algo que está ahí. Entonces sería, como están involucrados los iliopulmonares, sería una masa mediastinal. Si es una masa mediastinal, hay que hacer diagnósticos diferenciales entre las lesiones de mediastino anterior, medio y posterior. Entonces la radiografía lateral nos ayuda mucho porque nos identifica dónde está la lesión. Y aquí nos está diciendo que está en mediastino medio. Si es de mediastino medio, entonces las lesiones pueden ser del sistema linfático, de la tráquea, del esófago o de la aorta. Pero en las dos proyecciones se ve que la tráquea está reducida de tamaño, pero no está abolida. Significa que es del ilio. Si es del ilio, y en ambas proyecciones se ve, significa que la primera posibilidad es que sea tumoral. Si es tumoral, pues hay que agregarle la clínica. Paciente masculino de 30 años de edad, con pérdida de peso, con febrícula de 38, con manifestación clínica de más de 6 meses, con tos seca, sin expectoración, sin antecedentes familiares de TB, lo primero y con una masa mediastínica, lo primero que hay que pensar es el linfoma. Entonces tenemos aquí, y aquí tenemos la gran masa que está reduciendo la tráquea, y por eso el paciente tiene manifestaciones de tos seca, porque comprime la tráquea y disminuye la salida del aire. Entonces aquí tenemos un linfoma. También, esta ya es una imagen tomográfica, no es una radiografía, porque es muy difícil verla por radiografía. Con experiencia sí las pueden llegar a ver, pero la mayor frecuencia va a ser con tomografía. Son estas imágenes redondeadas, gruesas. Recuerden, los bronquios tienen una pared fina no visible, pero aquí el bronquio se está viendo y a la par se está viendo una imagen blanca. Normalmente los vasos sanguíneos y el bronquio van a la par. Cuando se mira esta imagen, se llama imagen en anillo de sello, donde se mira la entrada del dedo y aquí el diamante. Eso se llama imagen en anillo de sello y es típico de la bronquiectasia. Este paciente clínicamente va a tener roncos periféricos. Esto es lo que se miraría en una neumonía en un paciente. Lo que encontraríamos clínicamente es disminución del murmullo vesicular, crépitos. Pueden encontrar roncos porque aquí hay bronquiectasia, porque este es un paciente con una neumopatía crónica. Y radiológicamente, esta es una tomografía, pero radiológicamente van a ver un patrón alveolar basal izquierdo. Entonces, la clínica es importante en la interpretación de una radiografía, porque sin ese contexto ustedes pueden dar diferentes tipos de diagnósticos. Recuerdan que hablamos
que la manifestación pulmonar puede ser de una patología infecciosa y la infecciosa puede ser viral, bacteriana o micótica. Puede ser alérgena y los alérgenos pueden ser cualquier tipo de sustancia que provoca alergia. Pueden ser autoinmunes y dentro de inmunes está la fiebre reumatoidea, la artritis reumatoidea, está el lupus, están la vasculitis, está la esclerodermia, etcétera, un montón. Están por tumores, los tumores también me pueden dar un patrón, ya sea masas o hay imágenes pseudoneumónicas, ¿verdad? Que parecen una neumonía, pero en realidad son un tumor. O también pueden ser por radioterapia. Entonces es importante todo ese contexto clínico para que ustedes puedan saber de qué están hablando o de qué se trata lo que están viendo ustedes ahí. Como les decía, la radiografía de tórax no es un estudio fácil. Requiere conocimiento, requiere anatomía, requiere clínica, su interpretación, para que no tengan los errores. Todo el mundo se equivoca, sí, y en medicina peor. Y en radiografía de tórax, increíblemente. Pero teniendo todo un conjunto de conocimiento y haciendo un recuento de la información del examen físico y la radiología, es más fácil que ustedes encuentren un diagnóstico desde el punto de vista radiológico. No sé si tienen preguntas o dudas. No, doctor. Por los momentos, no. ¿No hay dudas? Fíjese que yo tengo una duda de tórax, pero es que no sabría muy bien plantearla en este momento porque no recuerdo algunos datos importantes del paciente, pero los voy a copiar porque el paciente falleció y era de 22 años, fíjense. Bueno, Y tenía consígueme los datos algunos y lo signos. discutimos. Si tiene Vaya, bueno. si tiene imágenes, las puede traer y las proyectamos y discutimos el caso. Ay, pucha, yo creo que ya se las llevaron. Pero bueno, tal vez alguna residente tomó fotografías. Bueno, perfecto, y ahí lo Bueno, vemos entonces.